Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Drogas. ¿Lo sabes todo? Esta es una producción del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México para Capital 21. Hoy vamos a hablar de drogas y rock. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Ya estamos en el programa y hoy nos acompaña el doctor Mario Domínguez Alquicira, quien es psicoanalista y especialista en adicciones y catedrático en la Universidad La Salle. Doctor, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Doctor, el rock y el consumo de drogas pareciera que hacen una mancuerna que pudiera ser mediática también, muy fuerte entre jóvenes. Entonces, hoy queremos que nos ayudes a abordar estos aspectos que tienen que ver no con la generación de esta mancuerna mediática, sino si en verdad es necesario, si nos gusta el rock es, como tú eres un experto, es una amplia gama, ¿no? Es necesario un consumo o no. Pero doctor, lo dejo en tus manos para que podamos irlo desglosando. Ok, bueno, en primer lugar habría que señalar que el rock es una manifestación cultural, artística, principalmente asociada con los jóvenes, que ha revolucionado el siglo XX. Es una propuesta más bien contestataria, subversiva, y quizá desde ese punto de vista es que se ha ido asociando con revueltas juveniles, con protestas, con contracultura, pero es más bien, como bien señalas, una estigmatización, porque las drogas están presentes en todos los ambientes, y el rock en la actualidad, bueno, tiene también muchísimas vertientes. Habría que ver qué entendemos por rock. Sí. Hace rato hablábamos de una gama muy bien diversificada que puede ir desde el blues, el folk, pero bueno, hay muchísimos géneros dentro del rock, y no por eso precisamente rock y drogas tendrían que ser sinónimos, ¿no? Porque las drogas han estado presentes desde los orígenes de la humanidad misma. Sí, doctor, esto que mencionas que el rock tiene una gama muy amplia, pero que de pronto se reduce cuando se hacen a veces estas asociaciones de rockero, consumo de drogas. Y entonces tal vez esta fórmula de si me gusta la música rock, entonces es un requisito que yo deba de consumir alguna droga, porque si no, no me voy a parecer en su totalidad, tal vez, a estas figuras emblemáticas que siguen, claro, como emblemáticas y están pasaron muy a la presentes, historia, que ¿no? pasaron Justamente a la historia, por eso. Doctor, sí. Sí, apenas acaba de salir un documental sobre Janis Joplin, La Chica Azul. Sí. Y bueno, son precisamente estas figuras, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, sí. Los del Club de los 27, ¿no? Sí. Que murieron precisamente a esa edad, en la mejor etapa de su carrera, en plenitud, y suele asociarse justamente, debido a esto, el rock con el consumo de sustancias. Pero bueno, no necesariamente. Yo conozco mucha gente aficionada al rock que no necesariamente consume ningún tipo de drogas. Yo mismo soy asiduo al rock y a los espectáculos que tienen que ver con el rock, y no consumo drogas ilegales, ¿no? No tendría que haber una sinonimia, digamos, una equivalencia entre consumo de drogas y el gusto por la música rock, necesariamente. Sí, eso es como en cuanto a una idea de imagen, ¿no, doctor? De construir como estas figuras de
como bien dices, no necesariamente. Sin embargo, a veces en algunos trabajos de investigadores que han indagado un poco más sobre cuáles son las preocupaciones que tienen nuestros jóvenes, la población juvenil de por lo menos de nuestra Ciudad de México, y encontramos estas asociaciones de si a mí me gusta el rock, pero a lo mejor me falta el elemento consumo, a lo mejor si consumo alguna droga puedo ser mejor rockero, ¿no? Entrar mejor dentro del cliché, quizá, del estereotipo. Quizá, doctor, ¿no? Okay. ¿No? Entonces, como si en verdad sí se requiere, si es no lo veo como un requisito, Bien. digámoslo así, porque justamente empecé diciendo que el consumo de sustancias está expandido en muchos ámbitos de la sociedad y no necesariamente tienen que ver con el ámbito del rock o de la música que le gusta a los jóvenes. O sea, en todas las edades se consumen sustancias. Pensemos, por ejemplo, en los salones de baile, ¿no? En donde hay ya personas arriba de los 60, 50 años y ahí el alcohol corre a raudales. O sea, no estamos hablando de una sustancia como específica de un determinado grupo de edad o de un determinado sector de la sociedad al que le gusta un cierto tipo de música. Sin embargo, por esto que tú has mencionado, creo que sí hay una cierta correlación que no tiene por qué ser, pienso, equivalente, ¿no? Sí. Generar, por ejemplo, esta sinonimia entre joven igual a consumidor, claro, o desviado o delincuente. Sí. Sin embargo, sabemos nosotros que el consumo de drogas se da precisamente, el inicio del consumo de drogas se da precisamente a edades pues que rondan digamos la adolescencia, ¿no? Y quizá es por eso que podamos hacer este tipo de asociaciones. Sí, que son, de pronto que son frecuentes. Es decir, si nosotros pensamos, por ejemplo, en un heavy metalero, ¿no? Alguien que ya está en estas corrientes a lo que como en un inicio le llamamos rock, pero que rock es muchísimo, pero que a veces únicamente de esta amplia gama se toma una sola rayita, un solo color, y se piensa en este personaje que, bueno, se coloca tatuaje, que se decora el cuerpo, digamos, se interviene el cuerpo. Doctor, esta figura de me gusta el rock, y a lo mejor para que me guste mejor el rock requiero de tomar alguna droga, ¿tiene relación, doctor? ¿Tiene relación consumo de drogas con rock, desde tu perspectiva? Bueno, creo que históricamente han sido correlacionados ambos factores. Históricamente hay sucesos que han marcado el curso, digamos, de la historia. Pienso, por ejemplo, en los festivales masivos, Woodstock, Avándaro, en donde precisamente se estigmatizó, se tachó, se señaló a este sector de la población, al sector juvenil, como abocado a los grandes excesos, ¿no? Sí. Entregado a las grandes orgías o a los grandes consumos. Sí. Sin embargo, son fenómenos, son manifestaciones sociales, culturales, que ciertamente han tenido que ver con eso, pero que no implican necesariamente que ese sector de la población consuma grandes cantidades de sustancias, ¿no? Es decir, doctor, si yo consumo alguna droga, ¿puede mejorar mi creatividad musical? Esa es una pregunta que generalmente la gente hace, y bueno, creo que lo que sucede es que uno trae un cierto potencial creativo, está dotado con una cierta capacidad para generar obras o lo que sea, de lo que se trate, y las drogas en un momento dado no van a potenciar más allá de lo que tú eres. O sea, la capacidad o el factor creativo que tú ya tienes, digamos, constitucionalmente, simplemente la sustancia va a servir como un conducto o como una vía de expresión, pero no va a hacer que tú seas más creativo de lo que ya pudieras llegar a ser.
Y esto, independientemente de la droga de que se trate, doctor, o sea, es decir, si no hay alguna sustancia excepcional que me pueda ayudar a que yo sea tenga más potencia en mi creatividad. Bueno, hay ciertas drogas que se usaron en ciertos momentos, en ciertas décadas precisamente, pensando en esta exploración, en esta búsqueda, en esta expansión de la conciencia. Pienso en todas las drogas psicodélicas, ¿no? En la época, por ejemplo, del boom de la psicodelia, hablando, por ejemplo, de los años 60, en donde muchos de los consumidores empezaron a explorar con drogas como LSD, pensando justamente en esta posibilidad de búsqueda interna o de expansión de las fronteras de la conciencia. Sin embargo, tratándose de alucinógenos también hay ciertos riesgos. Conocemos el caso, por ejemplo, de Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd y el creativo de Pink Floyd, que se quedó en el viaje, ¿no? Precisamente fue un músico muy famoso y muy sonado por ese caso. Entonces, creo que tuvo que ver con cierta época en la que las drogas funcionaron como un vehículo, una vía de posibilidad para conocerse, ¿no? Para autodescubrirse, pero hay muchas otras formas de conseguirlo, no necesariamente consiguiendo las sustancias. Y muchos de estos rockeros de la vieja guardia hoy en día no consumen nada. Muchos jóvenes piensan que requieren de algunas sustancias si quieren mejorar o si quieren tener una imaginación que les permita. Hablabas hace un momento de los alucinógenos, ¿no? De esta posibilidad de poder ver, que a lo mejor con un alucinógeno puedo ver aquello que está escondido dentro de mí y entonces lo puedo poner en juego en un plano de creatividad, ¿no? Y hay con mucha frecuencia esta asociación, como hemos venido comentando. Por eso te preguntaba que si era de alguna manera un requisito que para poder tener estas posibilidades creativas en la música se tuviera que recurrir al consumo de alguna sustancia. No, yo pienso que no. O sea, justamente el cerebro humano ya es un productor de drogas por sí solo, ¿no? Pensamos en los opioides endógenos. Y se disparan precisamente en momentos como estos, en donde uno tiene estados de concentración profunda. Por ejemplo, si uno practica meditación o respiración o ese tipo de cosas, yoga, estos opioides endógenos igualmente se activan. ¿Opioides endógenos? Sí, son las endorfinas, que son drogas naturales que el cerebro ya de por sí produce y que funcionan precisamente para alcanzar ciertos estados de conciencia. Uno podría alucinar incluso sin drogas exógenas. Es lo que hacen los yogis, por ejemplo, ¿no? Gente que alcanza niveles de meditación tan profunda que puede conseguir esos estados, esos trances, digamos, o esos estados alterados de conciencia. Pero no, yo no pensaría necesariamente en una asociación en términos de creatividad igual a drogas o a consumo de drogas, porque más bien el potencial creativo se iría mermando. Hablábamos del caso de Syd Barrett. El consumo de alucinógenos genera un efecto conocido como flashback, que es que tiempo después de haberlo ingerido se experimentan los mismos efectos, lo cual puede resultar terrorífico. Una alucinación no es necesariamente algo grato o algo deseable o algo esperado. ¿No es algo con lo que tú ves colores y formas muy agradables, doctor? Claro, pero hay buenos viajes y hay malos viajes. Una alucinación vendría siendo incluso como una pesadilla en vigilia. Mira, doctor, pues nos quedamos con esta idea del buen viaje y el mal viaje. Vamos a hacer un corte, amigos. Estamos en Drogas. ¿Lo sabes todo? Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso en Drogas. ¿Lo sabes todo? Estamos hablando de drogas y rock.
Estamos hablando con el doctor Mario Domínguez Alquicira. Doctor, nos quedamos en el bloque pasado con el buen viaje o el mal viaje, hablando de alucinógenos, que tienen que ver con esta idea de los necesito o no para poder convertirme en un buen rockero. Claro, esta idea del buen rockero no sé hasta qué punto corresponda con la realidad. Yo acabo de publicar un libro que se llama Los otros dioses ocultos, y es la biografía de un rockero emblemático y un héroe de la guitarra y una leyenda, digamos, del rock mexicano. Y curiosamente, a lo largo de la biografía, no hacemos una sola mención al tema de las drogas. Y si lo hacemos es justamente para decir que él no consumió grandes cantidades de sustancias, ni su carrera estuvo asociada al consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, tiene una canción que se llama Mis Drogas, se trata de un artista llamado Harris Margali, en donde él habla justamente de sus drogas endógenas, de sus opioides endógenos, de estos que ya estábamos hablando, de las drogas naturales que ya de por sí el cerebro produce. Entonces no tiene por qué haber, creo, necesariamente esta relación entre joven, rock, igual a consumo, desviación, delincuencia, adicción. No necesariamente, porque igual hay otras manifestaciones musicales actualmente muy en boga entre los jóvenes. Pienso en el reggaetón, por ejemplo, en donde se sabe que se consumen inhalantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, no creo que actualmente incluso el rock tenga que ser necesariamente asociado con el tema de las sustancias. Tenemos, por ejemplo, figuras, doctor, como de estas emblemáticas, como la de Mick Jagger, ¿no? Que, pues bueno, ya tiene una edad, ya tiene unas décadas, ¿no? Creo que casi 8 décadas tiene más o menos. Y va a tener un hijo. Y va a tener, sí, próximamente. Y entonces, claro, él ha recorrido un fragmento histórico largo, digamos, de la historia musical, del rock también. Yo no estoy enterada si él consumió drogas o no, pero se ha dedicado a la música y se ha mantenido durante todos estos años en muy buen estado. Entonces, de pronto puede haber una idea, y aquí preguntarte si se consumen drogas de una manera intensa en un momento y después se abandonan, le puede a uno pasar como a Mick Jagger, ¿no? Claro, ese sería, digamos, el ideal de cualquier consumidor, ¿no? Poder consumir drogas y no tener consecuencias adversas. Yo no sé si Mick Jagger o Keith Richards no hayan tenido consecuencias adversas derivadas de su consumo. Keith Richards, el guitarrista de Rolling Stones, precisamente publicó su autobiografía llamada Live, y habla de todos los excesos, de todas las drogas que llegaron a consumir, heroína, cocaína, etcétera, ¿no? Y bueno, aparentemente salieron indemnes, pero no hay drogas inocuas. O sea, las drogas por sí solas no son ni buenas ni malas, son drogas, son sustancias. El problema está en el uso que uno haga de ellas. Y eventualmente las drogas pasan factura, eso lo sabemos, o sea, generan efectos adversos, generan dependencia, y eso que ni qué, o sea, eso no hay vuelta de hoja, pues, ¿no? Sin embargo, hay niveles de consumo. Hay consumidores experimentales que pueden haber probado con una sustancia alguna vez en su vida y no necesariamente por eso haber generado una adicción. Pero más allá de pensar en ellos como estos veteranos, estos modelos a seguir que han introducido en su cuerpo una gran cantidad de drogas y aparentemente están vivitos y coleando y no les pasó nada, acaban de venir los Rolling Stones y bueno, es verdaderamente sorprendente ver el nivel de energía que manejan en el escenario, ¿no? Pero son cuestiones que varían en función de muchos factores, o sea, se trata de la constitución física,
se trata de la propia resistencia, de la propia tolerancia desarrollada, se trata de la calidad de la sustancia, se trata de los estados de ánimo de cada quien. Hay mucha variabilidad, digamos, individual, ¿no? Y no es lo mismo un organismo que otro. En su biografía, precisamente, Keith Richards revela el secreto de cómo le hizo para consumir tantas toneladas de sustancias sin tener estos efectos adversos, y lo que él dice es que se debió a que consumían cocaína de la mejor calidad. Sí, una droga de buena calidad. Exacto. Doctor, y estos consumos, si bien ellos pareciera que han salido indemnes o de alguna manera que pueden seguir presentándose en un escenario, estas drogas habrán influido en su proceso creativo, es decir, que el consumo, las canciones, y no nada más con ellos, sino con otros. Sí, toda una generación. Toda una generación, que estas letras, estos acordes y estas figuras musicales hayan emanado de un buen viaje, de un estado de efecto de alguna droga, doctor. Bueno, incluso hay ciertos escritores que no se conciben sin el consumo. Pienso en Bukowski, por ejemplo, un escritor norteamericano célebre, muy famoso, pero también por ser un gran alcohólico, un gran bebedor. Y su escritura es una escritura etílica, no se concibe sin el consumo de alcohol, por ejemplo. Sí. Hay varias películas respecto a Bukowski, una de ellas se llama Barfly, Mosca de bar. Sí. Y sí, o sea, en la historia, digamos, de estos músicos o de estos escritores célebres, las drogas han estado presentes, muchas veces como esas musas inspiradoras. El mismo Eric Clapton, por ejemplo, ¿no? Tiene incluso una droga llamada cocaína. Pero muchos de ellos también ya las dejaron. Sí. O sea, fue como parte de un proceso creativo en donde experimentaron, y fue parte de una época, de una década prodigiosa que fue la de los 60, en donde se experimentó con muchas de estas sustancias psicodislépticas. Hablamos de los alucinógenos precisamente, porque hubo toda una corriente de rock progresivo que tuvo que ver con la psicodelia, con el rock psicodélico, digámoslo así. Sí, porque incluso, doctor, no nada más para aquellas personas que se han acercado a la música como intérpretes, sino como escuchas, no quisiera decir como aficionados o no, sino como verdaderos personas con un gusto muy fuerte por un cierto tipo de música, y entonces que se requiera del consumo de alguna droga, a ver si esa música puede llegarme más profundo o puede pegarme más o puede llegarme más adentro. La música de por sí yo pienso que funcionaría como una droga, en la medida en que puede despertar los sentidos, puede poner la sensibilidad a flor de piel y puede tocar fibras muy sensibles. El arte en sí mismo creo que podría funcionar como una droga, si uno lo ve en ese sentido. No se requerirían ya agentes externos para sentir el arte o escuchar la música, apreciarla en toda su dimensión. Claro que mucha gente lo hace con esos fines, pero pienso que no es necesario. La música ya de por sí es algo que se puede disfrutar estando en tus 5 sentidos, ¿no? Sí. En del libro que nos acabas de mencionar, doctor, Los otros dioses ocultos, en esta indagación que tú hiciste sobre un personaje, debiste haberte encontrado con algunas otras figuras que puedan ser contrastantes o que de alguna manera puedan estar en esta misma línea de expresividad, de creación, de interpretación. ¿Te encontraste con datos que te den el consumo de alguna droga como importante, como
fundamental para haber podido constituirse y construirse como una figura musical, doctor? Bueno, en la historia del rock más bien lo que ha ocurrido es que quienes han experimentado o quienes han entregado al consumo de ciertas sustancias han conocido también sus efectos deletéreos, nocivos, perjudiciales, han hecho canciones dedicadas a las sustancias y han hablado también de los riesgos, ¿no? Muchos de ellos. El caso del libro que yo escribí es la biografía de Harris Margali, que fue guitarrista de Jaguares, Sí. y ahí el referente más inmediato es Saúl Hernández, que había experimentado o había consumido de alguna manera cocaína. Incluso le dedica una canción llamada Sí. Piedra. Sí. Y él mismo habla de esa época como un periodo oscuro que pudo rebasar y trascender y superar, y después dedicarse más bien a un despertar de la conciencia o a una interiorización, digamos, de su ser, en fin. Uh-huh. Pero ciertamente, o sea, quienes lo han hecho, más bien después han podido hablar de los efectos nocivos o perjudiciales. Doctor, en esta idea que nos diste hace un momento al inicio del programa sobre los opioides endógenos, que también son estos elementos de endorfinas. ¿Estas endorfinas se producen con el ejercicio también? ¿Hay alguna otra posibilidad de más allá de la meditación, de estas disciplinas mentales como el yoga, bueno, mentales y corporales como el yoga, como estos ejercicios de mucha concentración, se pueden generar de alguna otra manera, doctor? Todas las actividades placenteras que nos generan placer, comer, beber, tener relaciones sexuales, hacer ejercicio, producen precisamente estas sustancias, estos neurotransmisores naturales, ya de por sí alteradores, digamos, de la conciencia, ¿no? Sí, y te lo pregunto, doctor, por si a lo mejor esas endorfinas que se ponen en juego, que se producen, son tan capaces de poder ser una especie de generarnos un buen viaje, un buen alucine, o sea, nuestras propias endorfinas darnos un alucine que permita que la creatividad que tenemos dentro, como bien lo comentaste hace un momento, entre en juego para podernos expresar. Claro, y también conozco muchos artistas en esa línea, que han generado obras magistrales a partir del autoconocimiento, digamos, de la exploración de su ser interior, y que no han requerido de sustancias externas para llegar a esos niveles de expansión de la conciencia, ¿no? Doctor, muchas gracias por habernos acompañado para hablar de este programa y de este tema del que todavía habría que hablar mucho más, ¿no? Habría que ampliarlo. El rock es adictivo. El rock es adictivo. Y te dejo una pregunta. En Drogas, ¿lo sabes todo? Hasta la próxima.